Un mundo convertido en cementerio. Un estado que domina con el miedo. Una ciudad sumergida en un infierno. Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Muy buenas noches para todos los que nos acompañan ya en esta nueva emisión de el programa Vanguardia Obrera. Hoy tenemos un tema especial dedicado a intercambiar algunas opiniones y analizar a propósito de la marcha que se está convocando para el día 15 de noviembre. Al respecto, el señor Fabio Arias, miembro directivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, dijo en un reciente artículo en Las Dos Orillas lo siguiente: le corresponde a las organizaciones sociales que respaldaron la elección presidencial y al pacto histórico copar de nuevo la calle para mostrar que el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene un altísimo respaldo popular. Esas expresiones en la calle del pueblo podrán mantener en alto los cambios que el gobierno propuso y así podrá vencer los obstáculos que la extrema derecha, el gran empresariado y los militares retirados fascistas están poniendo. Este 15 de noviembre, cuando se cumplen los primeros 100 días del gobierno del cambio, será la oportunidad para ratificar en la calle de forma pacífica esa esperanza para el pueblo que representa el presidente Gustavo Petro. El pueblo no será inferior en esta oportunidad para estar en la calle respaldando el cambio. Esas fueron las declaraciones del señor Fabio Arias y su convocatoria para el próximo 15, y sobre eso vamos a hablar hoy en este programa que hemos titulado Marchar en apoyo al gobierno progresista, en compañía de mis dos compañeros aquí de mesa de trabajo. Muy buenas noches, compañera Adela. Buenas noches a todos nuestros seguidores. Compañero José, muy buenas noches. Muy buenas noches a los compañeros de la mesa, a los compañeros del equipo técnico y por supuesto a nuestros oyentes. Bueno, quiero, primero que todo, antes de meternos en el tema, compartir con ustedes dos valiosos materiales que nos llegaron de luchas muy importantes que se están desarrollando, luchas obreras. Una está sucediendo en la ciudad de Manizales, de allá nos enviaron el reporte, y otra enviada por el compañero José Daniel Pérez, presidente de la seccional de Sintra Proaceites en Sabana de Torres, Santander. Vamos a escuchar inicialmente estos dos informes que nos han llegado de los compañeros. El día viernes 4 de noviembre completaron 25 días de lucha los compañeros trabajadores con la contratista Morelco. CENID es una dependencia de Ecopetrol. Que están pidiendo los compañeros? Que se les reconozcan todos los derechos convencionales a que tienen derecho por ser filiales de la USO, Unión Sindical Obrera. Es lo que están pidiendo los compañeros. Firmes, radicales hasta el momento, exigiendo que les respeten los derechos. Y con respeto a la solidaridad y apoyo a esta justa lucha que están librando estos hombres valientes, obreros luchadores por sus derechos de la convención. No están pidiendo otra cosa distinta. Que les respete la convención, horarios de trabajo, que les reconozcan todos los derechos a que tienen por ser filiales de la USO, Unión Sindical Obrera. Cordial saludo, quienes habla José Daniel Pérez, presidente de la seccional de Sintra Proaceites en Sabana de Torres, Santander. Bueno, les cuento que el día 25 de septiembre se organizan los trabajadores de la empresa Palmosan, conformando así el sindicato Sintra Palmosan. Estos son trabajadores que por más de 20 años han venido siendo explotados,
sometidos a todo tipo de vulneración en materia laboral por parte del empleador, que en este caso pues es Palmozán. Trabajadores que no cuentan con un salario básico, trabajan al destajo, inician el día o su jornada laboral debiéndole plata al empleador por conceptos como salud, como seguridad social y transporte. Cuando no pueden trabajar por temas de lluvia o por X o Y motivo, no les pagan el día, no devengan ningún tipo de salario. Antes, por el contrario, les descuentan salud y transporte, sin haber devengado nada, como si fuera culpa del trabajador. Entonces, estos compañeros, cansados ya de toda esta situación, de tanta vulneración a sus derechos laborales, toman la valiente decisión el 25 de septiembre de crear el sindicato. Se presenta pliego a la empresa se niega a negociarlo, se hacen durante los días siguientes mesas de diálogo con la territorial Santander del Ministerio del Trabajo. No da muy buenos frutos que digamos, o no se ve nada positivo a favor de la negociación. Entonces se toma la decisión del día domingo 30 de octubre llevar a cabo una asamblea para votar la huelga. En esta asamblea, pues, por votación secreta y con el acompañamiento de un inspector del Ministerio del Trabajo, se aprobó la huelga. Al día siguiente, el lunes 31, la empresa, pues como represalia, despide 48 trabajadores, sin tener en cuenta que existe el fuero circunstancial, que existe el fuero de fundadores, que hay estabilidad laboral reforzada por el tema de que hay compañeros enfermos, hay compañeros con, pues, que sus esposas están en estado de embarazo, tienen hijos en condición especial, pero la empresa no observa nada de eso, toma la decisión, la mala decisión de despedirlos, y pues el día viernes 4 de noviembre se toma la decisión de empezar la huelga a las 5 de la mañana. A esa hora inicia la huelga. La empresa pasa al ministerio, o más bien a un juez, una acción de tutela en contra de la territorial Santander del Ministerio del Trabajo. Hace una solicitud de una medida cautelar para que un juez impida el inicio de la huelga. Curiosamente, ellos hacen la solicitud el 3 de noviembre y el 4 de noviembre ya había una respuesta por parte del juez diciendo de que, ordenando más bien de que se suspendiera el inicio de la huelga. Bueno, cuando esa orden o esa directriz del juez sale, pues la huelga ya había iniciado. Ya no se podía suspender ningún inicio porque ya la huelga había iniciado. Entonces estamos ahí en la carpa de la resistencia. La empresa se niega a negociar, la huelga continúa, no ha sido fácil. Son trabajadores, pues primero que están apenas aprendiendo el tema sindical, no hay recursos económicos, no es fácil sostener una huelga con más de 100 trabajadores. La policía vino el día de ayer como a amedrentar al trabajador, a decir que eso era ilegal, cuando ellos no son la autoridad competente para determinar si es legal o ilegal. Eso lo decide el Ministerio del Trabajo o un juez. Entonces, nada, pues estamos en pie de lucha solicitando encarecidamente a las organizaciones sociales y sindicales del país a que pongan su mirada en este proceso de huelga, en este proceso de reivindicación, a que nos apoyen tanto política como económicamente. La verdad, pues necesitamos del granito de arena de ustedes, del apoyo que nos pueden brindar. Y esa es como la situación así a grosso modo.
Bueno, creo que valió la pena, pues ustedes pudieron escuchar el testimonio de estos dos compañeros, el informe que nos envió el compañero de Manizales y el compañero José Daniel, presidente de Sintraproaceites, destacando la valiosa lucha que se está desarrollando allí y tiene ese peso importante, es la lucha de los obreros, es la lucha de la clase obrera la que está enfrentando pues todas esas medidas reaccionarias y luchando por lo que ellos necesitan, luchando por sus derechos, luchando por el bienestar de sus trabajadores y de sus familias y contra empresas de poder económico grande en Colombia. Creo yo que podemos resumir el asunto aquí de que el crimen de los dos, el crimen fue haberse organizado para luchar por sus derechos. Por eso es que los han criminalizado, por eso es que los están tratando de esta manera y por eso se necesita prestarle atención a ello. Y la compañera pues también tiene algún comentario aquí que hacer al respecto. No, pues viva la huelga de los trabajadores de CENIT, de los trabajadores de Palmozán y pues apelar al principio de solidaridad, todos los compañeros sindicalizados, apoyar esas carpas de resistencia y apoyar esa lucha de los compañeros. Perfecto. Bueno, sin más preámbulo, entonces vamos a meternos aquí al tema carnudo para el que los hemos invitado para que participen. En las invitaciones que se les hicieron llegar, les dimos pues, los llamamos a que nos hicieran llegar sus opiniones, con la promesa de que íbamos a dar a conocer las opiniones y los audios o los textos que nos hicieran llegar. Nos hicieron llegar 2 y paso a leerlos inmediatamente. Nos llegó esta notica cortica, dice: por supuesto que tenemos que apoyar a las reformas progresistas de este gobierno. Vamos es con toda. Nosotros, USTTC, apoyo total. ¿Algún compañero de la mesa sabe? No lo sé. ¿Qué quiere decir USTTC? Es la Unión Sindical de Trabajadores del Transporte de Colombia. Perfecto. Que por cierto, en su perfil de Instagram dicen que son independientes de todos los gremios económicos, políticos y sociales. Perfecto. Muchas gracias por esa claridad. También nos llegó otro comentario que dice lo siguiente: considero que debemos seguir apoyando, esto es de Red 1917, considero que debemos seguir apoyando a las organizaciones de base populares y sindicales, aunque muchas de ellas apoyan el pacto histórico, ya aprenderán la amarga lección de que los cambios verdaderos no se dan en parlamento de forma aislada al pueblo, sino que precisamente es el elemento consciente junto con las masas las que pueden lograr verdaderos cambios. El petrismo, mientras pacta con sus socios politiqueros en el Congreso para maniobrar reformas, se olvida de movilizar a las masas para que sean protagonistas de esos cambios. Al parecer, solo les sirven en épocas electorales. Y de Francisco Pacho Garnica dice: apoyar a Petro es una incongruencia para los revolucionarios, pues ha demostrado que bajo su gobierno no ha cesado el terrorismo de Estado contra el pueblo y que el pacto histórico defiende los intereses de la burguesía y los terratenientes. Bueno, ¿qué puedo yo decir de esto? A mí me parece, primero que todo, es importante tener en cuenta, para poder dar claridad sobre esto, tener en cuenta el llamado y la posición de mucha gente, me refiero yo sobre todo a dirigentes intermedios, a luchadores, a compañeros que han estado acompañando y que han apoyado honestamente y con muchas esperanzas de verdaderos cambios a este gobierno, que tienen realmente depositado pues una enorme esperanza en lo que pueda suceder. Me acaban de pasar otro aquí que llegó también, dice de Roque: 100 días del gobierno socialdemócrata de Petro, alianzas con explotadores, legalización del despojo comprando tierras, represión y más. Numeral: apoyar a Petro es dar la espalda a la clase obrera, a los jóvenes luchadores y al pueblo trabajador. Bueno, decía yo que es importante que podamos dar respuesta sobre todo a ese sector y a aquellos compañeros que, siendo luchadores,
que queriendo cambio, que estando del lado del pueblo, han visto una esperanza, han visto una ilusión y sinceramente se plantean la posibilidad de que con el gobierno de Gustavo Petro se pueda lograr algo. No estoy hablando pues de que vaya a lograrse pues el triunfo de la revolución, la toma del poder, la dictadura del proletariado, que es el futuro pues que todos esperamos y que el movimiento comunista ha levantado como única verdadera solución a los problemas, pero que sí se puede avanzar en ello. Es importante eso además por lo siguiente, que tengamos claridad de eso. El hecho real es que se está convocando y el motivo por el cual hacemos este programa es que se está convocando una movilización de apoyo al gobierno para el próximo 15 de noviembre. ¿Por qué se está llamando a una marcha de apoyo al gobierno? Porque lo que se está presentando y ya se ha visto con claridad es que después de que el gobierno trató, honestamente, entendemos, queremos creerle, de que honestamente el gobierno de Petro quiso hacer un gobierno de unidad nacional, un gobierno de la paz, un gobierno de todos, es decir, donde se pudiera poner las cosas al servicio de toda la sociedad, y por eso llamó a todos a que nos uniéramos, incluso le dio cabida pues a sectores de lo más reaccionario y de la más ultraderecha y sectores pues vinculados directamente con los paramilitares, pero con la ilusión de que pudieran hacer eso. Entonces lo que se presenta después de eso, y ya lo vemos en estos primeros 100 días, ¿sí?, es la respuesta de esos sectores más cavernarios, más reaccionarios, de irse en contra y empezar a socavar, empezar a bombardear, empezar a apedrear y empezar a poner todas las trabas posibles para que esas propuestas de campaña, que fueron las que llevaron al electorado pues a apoyar esas propuestas del pacto histórico, para empezar a bombardear todo eso, y es lo que han empezado a hacer. Empezando pues por una campaña pues en contra del gobierno, adjudicándole una cantidad de responsabilidades frente a cosas que la misma gente dice no tiene nada que ver con ello, ¿no? ¿Sí? El tema del dólar, por ejemplo, el tema de la inflación, achacándole pues a eso, la gente diciendo pues que eso es una cosa vieja, que eso no viene de este gobierno, que viene de antes. Lo de la subida del precio pues de la canasta familiar, que también viene de antes. Lo de la desaceleración económica o el desestímulo a los inversionistas, y todo eso, o comparando por ejemplo el tema de la reforma tributaria, ¿no? Sí, entonces el tema de la reforma tributaria, que es uno de los temas más álgidos por estos días, cuando se presenta una reforma tributaria que muchos sectores han salido a defender, porque dicen que en esa reforma tributaria se busca es golpear a los sectores económicamente más poderosos, ¿sí? Y han pretendido desde los sectores de la ultraderecha comparar esa reforma y equipararla con la reforma de Carrasquilla, ¿sí? Entiendo yo, pues los conocedores, los estudiosos de eso dicen que son completamente diferentes, ¿sí? Pero incluso metiéndole pues esa cáscara y esa mentira, que entiendo yo pues hay que reconocerla en el sentido de que no es lo mismo, ¿sí? Y entonces una campaña dura en todos los sentidos, ¿no? Ya se han hecho creo que dos movilizaciones, 2 marchas en contra del gobierno. Ya convocaron, están haciendo campaña para convocar una para el 24 de octubre y otra para el 29 de noviembre, según informa el último editorial del periódico Revolución Obrera, ¿sí? Es decir, es toda una campaña en todos los terrenos contra ese gobierno. Y entonces la respuesta de la gente, del gobierno, y llamando pues a la gente, es, bueno, hagamos una marcha en contra de eso, es decir, hagamos una marcha para apoyar al gobierno, ¿sí? Eso es en esas condiciones se presenta. Pero además de eso, ¿sí? Se plantean también otros interrogantes, ¿no? Es decir, ¿acaso no ha hecho nada bueno en estos 100 días el gobierno de Petro? ¿Sí? Empezando pues por lo de la reapertura de la frontera con Venezuela, que según cuentas pues va a beneficiar no solamente a la población pues de allá de la frontera, sino que va a permitir
un desarrollo económico, una unidad de la población de los pueblos hermanos de Venezuela y de Colombia, esa confraternización de esos pueblos, incluso contribuir a beneficiar a toda esa cantidad de muchachos y de familias enteras que se vinieron de Venezuela y que están aquí viviendo en condiciones supremamente terribles, que eso no es ajeno, y que esa reapertura puede beneficiar. Pero además de eso, también lo de cosas como la reanudación de los diálogos con el ELN, e incluso la posibilidad que toda la población se entiende quiere, de acabar con esos grupos armados ilegales, es decir, acabar con esas bandas paramilitares, o los avances que han hecho en torno a lo de la tierra, ¿no? Que dijeron que habían prometido que eran 3 millones de hectáreas, ya le bajaron a eso, pero siguen peleando por eso, es decir, que no han renunciado a eso, que están intentándolo, y que además de eso tienen dentro de sus cuentas que ya hay 700.000 hectáreas de tierra para más de 11.000 familias indígenas, ¿sí? Y lo que hemos visto también, la democratización del diálogo con la población, es decir, una política vinculante donde a través de esos diálogos regionales, que ya van un montón, ¿no? Creo que ya pasan de 50 y que los siguen estimulando. Es decir, mirando todo eso de conjunto, un gobierno que está intentando, la gente pues que defiende esa política del gobierno, dicen, están intentando, están tratando de hacerlo. Si la derecha y todos esos sectores se unen para bombardear eso, y hay una alianza de este lado, del pueblo, de las organizaciones de masas, de decir, bueno, confrontemos eso. Adicional a eso, otra cosa. Sí, hace unos meses se decía, desde las toldas pues de los comunistas se decía, hay que hacer un frente y hay que derrotar el uribismo y hay que derrotar todo ese paramilitarismo. Bueno, ahí hay fuerzas antiparamilitares que están tratando de hacer eso. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿cómo es el cuento pues de no trabajar, de no apoyar al gobierno de Gustavo Petro, si es una cosa de una política de alianza en el movimiento comunista? Todo esto pues que les estoy comentando y un poco extenso es como para poner en contexto y para que podamos referirnos un poco más ya sobre el hecho no solamente de oponerse en general a eso, sino de darle respuesta a las inquietudes realmente de la gente progresista y de los revolucionarios, de la gente honesta que quiere la luz y la claridad que los comunistas pueden y deben darle en la actuación política concreta. Entonces, a eso los invito, compañeros, para que conversemos de eso. Compañera, arranquemos con usted. Gracias, Ricardo. Bueno, pues sí, yo sí quiero de todos modos, antes de empezar, aclarar que no es nuestra intención irnos lanza en ristre contra ese apoyo popular que ha tenido este gobierno del Pacto Histórico, y mucho menos después de 20 años de un régimen uribista horrendo, ¿sí? Que nos ha costado muchas vidas, que ha agudizado el terrorismo de Estado, que nos ha sometido pues a cientos de vejámenes. Es muy comprensible pues que exista ese apoyo popular y esas ansias de cambio. Pero pues es lastimosamente pues tenemos que ser como los aguafiestas de esta fiesta, ¿sí? Y tratar como de desenmascarar todo eso que hay allí, y mirar por qué no es como tan conveniente apoyar en concreto esta marcha del 15 de noviembre. Entonces, Ricardo estaba hablando de unos asuntos, de unas medidas en concreto, ¿sí? que muchos pueden pensar, pero sí ha hecho, ha aplicado unas medidas que prometió y las ha hecho. Entonces, por ejemplo, la reapertura de la frontera con Venezuela. Bueno, entonces analicemos en concreto a quién ha favorecido realmente esa apertura de la frontera. Principalmente a la burguesía comercial, ¿cierto? Con el paso sin problemas pues de camiones de carga. Ese asunto el mismo ministro de Transporte lo mencionó una vez abierta la frontera. Pero Ricardo mismo lo mencionaba, la situación de los hermanos venezolanos, ¿en qué ha cambiado en concreto? La situación sigue siendo la misma. Y la del pueblo colombiano también sigue siendo la misma, porque básicamente el interés de la reapertura
no fue pensado en los desposeídos, sino que al contrario, fue pensado pues para reducir el contrabando, para legalizar las mercancías, para garantizar el paso de esas mercancías y fortalecer los negocios de los grandes empresarios. Entonces, si uno se pone a mirar, el cambio más evidente para el pueblo es que pues ahora la gente transita arrinconada hacia los lados porque básicamente el asfalto está reservado para el paso de los camiones de carga, favoreciendo pues principalmente a la burguesía comercial. Decía Ricardo también, bueno, pero va a reanudar, va a hacer acuerdos de paz con el ELN, diálogos e incluso pues con otros sectores armados ilegales. En concreto también, compañeros, seguidores de este programa, ¿a quién beneficia esos diálogos de paz? O vamos a ver en qué cambió la situación en los lugares más álgidos de la guerra en Colombia, por ejemplo, la desmovilización de las FARC en el gobierno Santos, o de las autodefensas en la época de Uribe. La guerra sigue latente y los efectos siguen afectando a los campesinos pobres y medios y a las poblaciones indígenas, que siguen siendo sometidos al desplazamiento forzado, siguen siendo sometidos a la miseria, a la pobreza. Entonces, básicamente los diálogos de paz con los grupos armados en Colombia, históricamente, compañeros, han representado indultos para los jefes y masacre para las bases. Yo creo que la historia más reciente de los diálogos en La Habana nos demuestran eso, ¿sí? Y además porque en últimas la guerra se sigue agudizando. El verdadero motor de esa guerra es la guerra por la renta de la tierra, y eso no para, pues pueden desmovilizar a unos, pueden desmovilizar a otros, pero la guerra no para si se sigue pues en guerra por la renta de la tierra. Y el pueblo es el que está en medio, el pueblo es el que la vive y el pueblo es el que carga las consecuencias de esa guerra. Eso es exacto. Y hay que tener en cuenta que el problema de la guerra, y sobre todo pues el problema de la cocaína, que es el principal producto de exportación de Colombia, por encima del petróleo. Entonces es un estado y un país el cual se beneficia de la venta del mercado, del 70% del comercio del clorhidrato de cocaína. Y es la principal entrada que tiene el país, es el principal producto de exportación. Mientras eso siga así, con una ganancia, con una renta tan extraordinaria, la guerra va a continuar. Por muchos diálogos que haya, por muchos acuerdos, por muchas cosas que haga, no va a parar. Sí, eso es cierto. Pero bueno, entonces digamos, no, listo, entonces no, los diálogos no, tampoco los convencen los diálogos, a ustedes nada les sirve, como en algunas ocasiones nos han dicho. Bueno, entonces las tierras, ¿sí? Petro hizo un acuerdo para hacer realidad su anhelada reforma rural integral, pues con la compra, oígase bien, con la compra, ¿no? Ya lo habíamos dicho en otros programas, no la expropiación ni la recuperación de la tierra que le robaron a mano armada a los campesinos, a través de la guerra. No, él está hablando de la compra de 3 millones de hectáreas de tierra, ¿cierto? Pero pues que básicamente, compañeros que nos siguen en este momento, ustedes se han puesto a pensar de dónde va a salir la plata para comprar esa tierra. Es que ni siquiera esta actual reforma tributaria que se está planteando alcanza para comprar esas. Entonces imagínense lo que se nos viene. Tierras que, pues, como les decía, por demás fueron robadas a mano armada, con masacres, con desplazamiento forzado a bordo. Entonces, yo no creo que el negocio se haga con los recursos de los capitalistas, para nada. El negocio se hace con la plata del Estado, o sea, con la plata del pueblo. Y qué falacia de verdad hablar de entregar tierras que eran de las mismas familias, ¿sí?, a las que les fueron usurpadas y que además han sido aprovechadas durante todo este tiempo para después volvérselas a comprar a quienes las usurparon y las aprovecharon. Entonces, ¿no creen que con esto quienes ganan por punta y punta son los mismos despojadores? Ahora, el tema, perdón que me le meta ahí a hacer claridad sobre un asunto. O sea, el tema de la tierra no es de ahorita, eso viene de antes
decir, la ley no la puso Petro, pues, y no podemos achacarle pues eso a Petro porque no fue él el que la puso y hay que ser pues claros en eso, ¿sí? Es decir, el pecado de él es haber continuado con esa política. Es decir, no trazar realmente medidas certeras que llevaran a la restitución de la tierra. Incluso pues en eso hay que aceptar incluso que en eso hay un error grave pues en el terreno pues del cumplimiento de las promesas del gobierno, porque hasta ellos mismos ya dijeron que ni siquiera había posibilidades de comprar las 3.000, ¿cierto? Hectáreas, ajá. Que no había Los posibilidades 3 de millones de hectáreas. hectáreas. Los 3 millones de hectáreas, ¿cierto? Eso es cierto. Ese pecado pues está ahí y hay que reconocerlo. Sin embargo, ¿qué hay del tema, por ejemplo, de la guerra y de acabar con eso? Es decir, la gente dice, bueno, pero hay que intentar acabar con esa guerra, hay que intentar parar eso y hay que sentarse a negociar con todos esos actores. Y hay la defensa del gobierno en el sentido de que está logrando que todos le copien, ¿sí? El ELN, pues, que no quería sentarse, ¿sí? Ya lo está haciendo. Venezuela, que estaba por fuera de eso, ya está dispuesto. Incluso Chile también ha dicho, si quieren, yo les presto pues aquí el territorio para que hagan esas negociaciones. Los paramilitares han dicho, queremos sentarnos a negociar. Es decir, ¿eso es malo? No, el asunto no es un problema de maldad. Incluso la compañera Gladysita García aquí dice, entonces que sigan matándose a balas según usted. ¿Será que la guerra es de ahora? Apoyo a presidente. No se trata de las buenas intenciones. Es decir, toca mirar, el problema de la guerra no es un problema de la mala o buena voluntad. Es un problema económico. Mientras se siga existiendo el negocio de la cocaína, mientras siga existiendo la renta extraordinaria de la tierra, la guerra va a continuar. Eso no es un problema de que quieran o no negociar la paz, de que quieran, de hecho, pues en Colombia ha habido acuerdos, desmovilizaciones, las que se quiera, desde la década de los 80, y la guerra ha continuado todo este tiempo porque tiene un fondo económico. Y entonces el problema no se va a resolver mientras no sean los campesinos armados los que le pongan el tate quieto a la guerra. Aclaremos de una vez ese punto. El tema de la guerra se puede acabar en el contexto de esta sociedad, se puede menguar, tiene algo pues que se puede hacer, o definitivamente todo es una estafa y solamente se puede cambiar con el triunfo de la revolución. Hay una medida práctica concreta que habría que hacer. Y sería legalizar eso ya. Y eso amainaría la guerra. Legalizar la coca. Legalizar los cultivos y que el Estado monopolizara. Algo así no es lo que ha dicho Petro, que es lo que hay que hacer incluso en la ONU, pues. Sí. Le dieron palo porque dijo algo, Sí, dijo eso. claro. Entonces, No, pero hágalo. Sí, es el decir, problema eso es es que es hacerlo. para hacerlo, ya. Y podía hacerlo. o sea, la crítica a Petro es por inconsecuente con lo que Claro, por promete. inconsecuente. ¿Por qué no lo hace? Ya debería haberlo hecho. Y para eso no hay que pedirle permiso a los imperialistas. Para eso no hay que pedirle permiso a la CIA, al gobierno norteamericano, cuando la CIA es de los principales beneficiarios de la cocaína. Entonces porque apoyaríamos son a Petro en comerciantes. eso. Claro, lo apoyaríamos. Y el pueblo tendría que apoyar eso. Pero hágalo. Hágalo. Pero no es como el darle el perro dándole vueltas a morderse la cola. Pues claro, el gobierno lo que dice es necesito que me apoye el pueblo para poder hacer lo que estoy diciendo porque tengo a estos bandidos aquí en el hombro pues ahí jodiéndome y no me dejan hacer. Y precisamente para eso es lo del 15. No, ¿No? Ya lo hubiera no, hecho. ya lo hubiera, No, se no necesita hubiera una planteado marcha para que hacerlo. es lo mismo. No necesito una marcha para hacerlo. No, claro, necesitaría, pero si se propusiera en serio hacerlo. Pero ¿a qué es lo que propuso realmente? Fue a lamerle las botas a los imperialistas para que nos pongamos de acuerdo internacionalmente para hacer una cosa que puede hacer perfectamente, claro, con el respaldo de todo el pueblo y con absoluta seguridad.
los campesinos apoyarían una política así. Bueno, Que es lo mismo que pasó con la reforma tributaria, ¿sí? Que tenía unas medidas inicialmente y se proponía recoger 50 billones de pesos. El mismo ministro de gobierno, siendo santista del partido de la U, dijo que el pueblo debería salir a respaldar esa medida. Sin embargo, no convocaron la movilización para ir a respaldar una reforma que en efecto iba a afectar los grandes capitalistas, sino que se sentaron a negociar con todos. Incluso Uribe salió diciendo después de la entrevista con Petro: no llamen al presidente Petro comunista, no lo llamen así, que él no es comunista. Y negociaron entonces de quitarle de quitarle los asuntos más complicados que tenía eso y que afectaban realmente a los grandes capitalistas. Y dejaron, por consiguiente, las exenciones especiales para las tales zonas de desarrollo. Es decir, gabelas para los capitalistas. Y ni siquiera se atrevieron por parte del gobierno a rebajar el IVA, ni siquiera a quitar el 4 por mil, que son medidas supremamente reaccionarias, porque el acuerdo está por arriba, no apelando al pueblo, sino apelando a las clases dominantes. Incluso las tiene gobernando ahí. Está gobernando con el Partido Conservador, está gobernando con el Partido de la U, está gobernando con los liberales y también está los uribistas en el gobierno. Es decir, los mismos corruptos, la misma gente, los mismos oligarcas que han sacrificado a este pueblo, que lo han ensangrentado, ¿sí? Está gobernando con ellos. ahora, en ese tema de gobernar con ellos, yo pienso que hay que tener en cuenta una cosa. Ustedes mismos lo decían y creo que eso ya no debería caber duda en ninguna persona sensata, ¿no? Sí, pues gente pues sin una neurona pues en la cabeza que diga que Gustavo Petro es un comunista, pues entendible, ¿no? Pero entre gente sensata que sabe algo de política se entiende que Petro no es un comunista. Pero Petro es un demócrata burgués, ¿cierto? Pero es progresista, tiene medidas progresistas, ha planteado pues unas medidas en su programa y tiene una bancada pues que está empujándolas y que las está defendiendo y que las está luchando. Que ganen en la minoría y pierdan en la mayoría, pues eso ya es otro cuento, ¿cierto? Pero que hay gente peleándolas allá y tratando de que eso se conquiste. La gente dice, eso se está presentando y hay gente ahí que se puede contar, incluso fulanos, están estos pues levantando esto. Hay que apoyar eso o definitivamente no vale la pena. O sea, ¿por qué negarse pues a apoyar eso? La gente se cuestiona eso, ¿sí? Que es la base para decir, ¿salimos el 15 o no salimos el 15? Es decir, nada con eso. O sea, definitivamente la línea pues de los comunistas y en concreto la línea de Revolución Obrera y de la Unión Obrera Comunista es no apoyar el gobierno de Petro bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Yo creo que hay que hacer dos diferenciaciones bien grandes. Una es la primera, los obreros revolucionarios y Revolución Obrera y la Unión Obrera Comunista se distancian completa y absolutamente pues del uribismo, que es el asunto con que los fanáticos del petrismo quieren acusar a quienes no apoyan al gobierno. Primer asunto. Los revolucionarios nos propusimos derrocar el régimen uribista. Le puedo, antes de que me siga con la respuesta, le puedo complementar para que de una vez responda una cosa. Sí, claro. ¿Sí? Esto. Empieza a correr también la bola, ¿sí? De que la política se muestra es con hechos.
y se está con una, o de hecho, se está aquí o se está allá, no puede haber término medio en esas cosas, no puede ser apolítico, ¿sí? Sí. Entonces, puede estar, o sea, el peligro pues de que se configure una alianza, no con los sectores progresistas, son las organizaciones de masas, sino una alianza, sin quererlo, con los de la extrema derecha para oponerse al gobierno de Petro. No, son dos cosas completamente distintas. Para entender bien ese asunto. Entonces, por un lado hay que diferenciar eso. De otro lado, el asunto del apoyo al gobierno, apoyar al gobierno no es apoyar a Petro, ni a la gente que tiene buenas intenciones dentro del gobierno, pero es que el gobierno no es Petro. Esa es una diferencia que hay que establecer con toda claridad. ¿Qué es el gobierno? Sí, es un pacto. Entonces el gobierno es un pacto. ¿Y un pacto con quiénes? ¿Quiénes están en el gobierno? Es decir, apoyamos al partido de la U, apoyamos a los conservadores asesinos de la violencia, apoyamos uribistas que están en el gobierno, apoyamos a Gaviria y a los liberales que impusieron lo que llaman el neoliberalismo. Es a eso a lo que están llamando a apoyar. ¿Sí? El gobierno es todo eso, no es Petro. Es un pacto. Es el pacto, y es un pacto con los mismos bellacos, los mismos bandidos, los mismos corruptos y la misma oligarquía de siempre. Ese es el gobierno. Ese es, y es una diferenciación esencial. Si no se apoya, entonces está en contra de él. Entonces, otro asunto es de si existe dentro del gobierno incluso medidas como incluso el mismo ministro de gobierno, siendo santista, siendo del partido de la U, insinuó que había que salir a las calles a respaldar la reforma que estaba proponiendo el gobierno, y no lo hicieron. Prefirieron pactar por arriba, es decir, no apoyarse en el pueblo, ¿sí? Que es quien tiene el poder de modificar las cosas con su movilización, con su lucha, para respaldar una medida u otra medida que le sirva al pueblo. Eso es distinto. Entonces no se puede apoyar un gobierno en cuyo seno son los mismos explotadores y los enemigos del pueblo, a apoyar una que otra medida que se proponga desde la presidencia y de alguna medida que favorezca al pueblo y que necesitaría el apoyo del pueblo, y los obreros revolucionarios, los comunistas, estarían obligados a apoyarla. Sí, si es una reforma que en definitiva favorezca al pueblo, hay que apoyarla. Pero en concreto, pues el pueblo no puede apoyar un gobierno que, digamos, en concreto, indulta a los asesinos de los dirigentes sociales y ha encarcelado a los luchadores populares. ¿Sí? Un gobierno que en concreto ha coartado los medios de lucha y las organizaciones de los trabajadores, ya sea engañándolos con la paz social o ya sea con la bota militar, como ha sucedido. Eso ha sido concreto y eso ha sido real. ¿Sí? Una cosa, como dice José, es apoyar una reforma que favorezca al pueblo, otra cosa es apoyar un gobierno que en concreto está golpeando al pueblo y que no ha impulsado una sola reforma que toque las ganancias de los capitalistas y que favorezca a los desposeídos. Una sola. Ahora, ¿cómo entender? Bueno, listo. El asunto, la pregunta que muchos se hacen es esto. O sea, uno quisiera que la política se presentara de alguna manera. Por ejemplo, nosotros quisiéramos que los obreros avanzados se lanzaran pues y dijeran, sí, es que esto aquí no hay nada que hacer, vamos por el partido y vamos al paro y vamos a salir a las calles a parar la producción y a obligar a que esas, sean de Petro o sean del programa inmediato de la Unión, pero a obligarlos a que esto se haga.
¿cierto? Y quisiéramos otras cosas, la gente dice, pero la realidad no es esa. Es decir, el palo no está para cucharas, como dirían algunos, ¿cierto? No hay, o sea, no hay. Incluso nos damos cuenta lo difícil que es organizar a esos obreros avanzados que saben que aquí no se puede resolver nada al final, pero que dentro del closet siguen confiando y queriendo algo de Petro, ¿no? Y esperando. La realidad no se presenta así. Y el asunto de los comunistas es interpretar la realidad, ¿cierto? Y a partir de la interpretación de esa realidad, transformarla, pero sobre la base de esa realidad. Entonces la gente lo que dice, y muchos obreros avanzados dicen eso, bueno, pero es que lo que tenemos es esto. O sea, ¿qué hacemos? Entonces nos aislamos de la política, ¿sí? Y si la cosa se pone en los terrenos de la lucha concreta, se pone es en esa posición de que se configuran dos bandos donde es apoyamos este gobierno o estamos en contra de este gobierno, y adicional a eso, donde eso se respalda con el movimiento social, es decir, lo que tenemos organizado, los grupos de masas que existen, esas organizaciones de masas, incluso sindicales. Algunos dicen, no, lo que pasa es que el sindicalismo en Colombia está prácticamente desaparecido. Eso es una verdad a media, ¿cierto? Porque cuando las organizaciones sindicales dicen vamos a salir a la calle, inundan, salen, pues no es poca gente, además de que tienen la cualidad de que están organizados, y eso multiplica la calidad, ¿cierto? Es distinto 10 obreros desorganizados a 10 obreros organizados. Entonces, si esas organizaciones de masas están diciendo vamos por esto, vamos a jugárnosla por esto, ¿sí? No nos quedamos aislados los comunistas cuando decimos no, a eso no le vamos nosotros. Eso no es correcto, esa no es la política correcta, ¿sí? O sea, no es eso algo de, la gente pregunta, ¿no es eso algo de sectarismo? No. ¿Y poco inteligente políticamente? No, es el asunto más inteligente. ¿Por qué? Porque indudablemente que existe y hay una agudización de todas las contradicciones, que no son las contradicciones entre el gobierno, el pacto histórico y el sector más reaccionario de la burguesía colombiana, sino que son las contradicciones de un sistema que se está muriendo. Sí, son contradicciones de clase. Son contradicciones de clase, y esas contradicciones son antagónicas, y esa no es una particularidad de Colombia, es un asunto mundial. El sistema se está muriendo, se está descomponiendo, está pudriéndose. Incluso estos malditos, a pesar de que están ahorita hablando en Egipto de cambio climático y comprometiéndose que a resolver el problema del cambio climático, siguen acabando y destrozando, destruyendo la naturaleza, e incluso están preparando una guerra mundial imperialista. Esas son las contradicciones que se mueven en el mundo en efecto. Y esas contradicciones, como demuestran los compañeros que ahorita están en huelga, independientemente de, como los compañeros que se levantan a luchar por la vivienda, independientemente de, o los campesinos y los indígenas que se movilizan recuperando las tierras que les usurparon los señores de la motosierra, independientemente de, porque es que el hambre, la miseria, la crisis social, el problema de la salud, la crisis ambiental, no dan espera. Sí, o sea, en apariencia aquí parece como una contradicción entre dos bandos, y entonces uno tendría que tomar postura por alguno de los dos bandos, pero la esencia es como lo está explicando acá el compañero José. Esa es la esencia, es la contradicción entre clases. Esa es la esencia real del problema. Entonces, pues, hay que también actuar. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos actuar de manera independiente? Claro, es lo que toca hacer. Y, de hecho, los mismos compañeros, las mismas masas lo están haciendo. ¿Qué hacemos con los detenidos, con nuestros hijos detenidos? Hay que movilizarse y hay que luchar y hay que parar. Hay que parar. Sí. Incluso para sacar ese baboso de Barbosa de la fiscalía y conquistar la liberación de nuestros hermanos, de nuestros hijos.
hay que movilizarse para conquistar las tierras. En efecto, incluso lo que están haciendo ahorita por parte del gobierno es titular 700.000 hectáreas, titular, es decir, entregar papeles. Y apenas ahorita van a decir que van a entregar efectivamente a los campesinos, pero eso ya lo habían hecho antes. Y parte de las tierras que le entregaron a los campesinos se las volvieron a arrebatar a las malas y mataron a reclamantes de tierra. Sí, La única manera de impedir eso, incluso que esas pequeñas reformas, esas pequeñas medidas que está tomando el gobierno puedan realizarse efectivamente, necesitan la movilización de las masas, no en respaldo al gobierno, sino la movilización para hacerlas efectivas, y efectivas es la huelga, efectivas es la recuperación de las tierras, efectivas es las vías de hecho. Listo. Voy a leer aquí algunos mensajes. Perdóneme si no los leo todos, pero no quiero dejar pasar sin registrarlos aquí en el programa. Cocoloco Cerón dice, listo para marchar. Vladimir Romero dice, la pregunta, ¿qué tan vinculantes diálogos cuando no se modifica la ley 134 y dónde está la democracia participativa? León Rubén dice, la cuestión del apoyo a este gobierno radica en que la clase obrera y sus organizaciones de combate deben mantener mantener su independencia frente a la política burguesa. Aunque a varios no les guste, el gobierno de Petro es burgués, liberal, demócrata, de centroizquierda, lo que quieran, pero en última instancia es burgués. Defiende los intereses de las clases poseedoras y por consiguiente defiende la propiedad sobre las fábricas, la tierra, etc. Y frente a un gobierno burgués, la clase obrera siempre debe mantener su independencia política, de lo contrario va a seguir siendo sometida. Decía entonces que sigan matándose a balas, según usted, para que la guerra... ¿Será que la guerra es de ahora o apoyo al presidente? A eso Flora le contestó, es que mientras siga el negocio de la coca seguirá la guerra, la negociación con esos grupos no acabará el asesinato. Ompules dice, los insurrectos errantes de la teología de la liberación, ELN, son un terrible problema para el pueblo, no sirven ni aportan nada a la revolución proletaria. Si el gobierno de Petro logra desmovilizarlos, le hacen un gran favor al pueblo, aunque la droga será el botín a negociar. Abel Cruz dice, buenas noches para todos, nos saluda. Picapedrero nos dice, el problema principal no son los personajes del gobierno, sino los objetivos capitalistas de su política. Alexander Iratus dice, las masas siguen sin entender que el problema principal no está en la presidencia, sino en el sistema económico directo. Bueno, sobre eso que comentaba ahora José, entonces yo quiero que dejemos como muy claro esto. Está bien, pues, y creo que es importante el asunto, pues, de aclarar que el interés del pueblo y el interés de los dirigentes y de las organizaciones de masas debe estar sobre todo en la política, no en sus representantes. Es decir, no es casarse con un gobierno o no casarse con un gobierno, sino levantar sus reivindicaciones, sus banderas y luchar por ellas. Es decir, tienen que trabajar y movilizarse y entender que la única manera de que se legisle en favor del pueblo, sea gobierno de derecha, izquierda, centro, el que sea, la única manera es con el paro. Es decir, si se afecta la producción, si se para y se afecta directamente el bolsillo de los capitalistas y el Estado como su representante, pues obviamente habrá posibilidades de legislar, ¿sí? Pero entonces, viene la pregunta que les quería hacer, es decir, no es inteligente entonces la postura de aquellos que dicen hagamos un apoyo crítico, ¿sí? Porque es eso, es decir, aquí hay algo que como que puede funcionar, es decir, si tenemos algo pues allá en medio de la caverna del Estado, si tenemos unos agentes allá metidos de progresistas, incluso hasta algunos que se dicen revolucionarios, hasta algunos que se dicen comunistas, si tenemos gente allá, ¿sí? ¿Por qué no hacer un apoyo crítico? ¿Sí? Es decir, criticamos eso, estamos allá, pero también estamos
con la movilización. Y salimos al paro, salimos a la huelga, vamos a la marcha, participamos en esto, pero también estamos allá porque allá se pueden hacer cosas. Ese es un asunto muy curioso, porque es lo mismo que se propuso Petro, servirle a Dios y servirle al diablo. Y en este caso, que es la posición de los trotskistas, o de la mayoría de los trotskistas por lo menos, que es el tal apoyo crítico. Con ese apoyo crítico respaldaron a Chávez y a Maduro, con ese apoyo crítico entre comillas, respaldaron a Lula y en fin, a todos esos gobiernos que siguen siendo proimperialistas y que han llevado al pueblo a las condiciones en que están padeciendo ahora. Entonces, no, eso es acomodarse, eso es ser una veleta en política proletaria. No, Ricardo decía bien el asunto. Se necesita que el pueblo mantenga sus banderas de lucha. Si el gobierno recoge esas banderas, por ejemplo, para hablar en concreto, prometieron resolver el problema de la salud, la educación. Si el gobierno va a abolir la ley 100, el pueblo debe salir a respaldarlo, pero incluso tiene que salir a respaldar una medida como esa. Porque pero Jonathan, no es esa la medida. porque Jonathan, por ejemplo, le dice, el camino no es el aislamiento. El respaldo al gobierno de Petro sería una visión clara que como pueblo estamos dispuestos y listos para salir a las calles, y tanto el actual gobierno como los mismos parásitos que nos han dominado por décadas deben entender, salir por los detenidos políticos, algunos ya condenados, recordándole a ese gobierno que la deuda que tiene con los jóvenes del estallido social que hoy están condenados. Exactamente, es decir, es salir no en apoyo al gobierno, sino por las reivindicaciones. Y yo quisiera, no sé, así nos demoremos un poquitín, pero es esto. Las contradicciones que se están viviendo van a llevar que independientemente de lo que quiera el gobierno, de lo que quiera la reacción, a la final va a haber un estallido social. Y tenemos que ser conscientes de eso, los obreros revolucionarios, de que la extrema derecha está tratando de canalizar, ellos saben y prevén que se va a volver a presentar. Porque así está el mundo ahorita. La extrema derecha está bregando a conquistar apoyo popular. En caso tal, incluso no descarta la posibilidad del golpe militar. ¿Y entonces qué? Tendría el pueblo que estar preparado, no confiando en el gobierno, sino preparado con independencia para poder respaldar y para poder tumbar una dictadura militar y frustrar un golpe de Estado. Y viceversa. Si se presenta incluso el asunto, antes de sería por medio del levantamiento popular lograr las reivindicaciones que están pendientes desde el levantamiento popular, especialmente del 2021, que fue a la final el levantamiento que llevó a la presidencia a Petro. Indudablemente gran parte de la mayoría de la gente que votó por Petro es producto del levantamiento popular, bien sea que votaron contra los uribestias, bien sea porque confiaron en que este era el gobierno del cambio. Y por tanto se necesita la organización independiente y la lucha independiente del pueblo, e incluso la preparación militar del pueblo para respaldar las medidas que corresponden a sus intereses, independientemente de cómo se pongan las cosas, porque se van a poner color de hormiga. Perdóneme que leo en un minutico cortico, por favor, una cosa que se nos quedó en el tintero la vez pasada, cuando hablamos precisamente sobre ese tema, y un compañero decía que en Cali ellos se organizaron, enfrentaron y derrotaron al ESMAD, pero después les mandaron al ejército. Y eso los golpearon. Y ese es un asunto concreto. Ya demostró el pueblo y demostraron las masas que sí es posible derrotar al ESMAD. ¿Y qué viene después? Entonces vienen los paramilitares y viene el ejército.
Y hay que prepararse para Y hay confrontarlos que también prepararse y derrotarlos. para derrotarlos. Entonces se necesitan no solamente las primeras líneas, La sino milicia. se necesita la milicia popular. Se necesita la milicia popular. ¿Cómo defendemos a nuestros dirigentes? ¿Cómo defendemos las comunidades que están siendo azotadas por los grupos paramilitares y por los actores armados? ¿Cómo defendemos nuestras comunidades? ¿Y cómo nos defendemos frente a que se imponga la dictadura militar? Es decir, ¿cómo confrontamos eso? Ajá. Aquí hay un comentario que me parece interesante. Dice, camaradas, hay que entender que no ganamos una revolución armada para cambiar la estructura profunda del Estado. Simplemente se ganaron unas elecciones progres y aliados a la rancia, criminal y corrupta oligarquía. Sí, eso es cierto. Pero sí, manteniendo las banderas de la lucha que se mantuvieron durante el estallido social, manteniéndolas en alto, podemos arrancar reformas y podemos conquistar derechos a este gobierno, pues lo tenemos que hacer. Efectivamente, no hemos ganado la revolución, ni hemos hecho la revolución, no, eso lo comprendemos. Pero a este gobierno también hay que arrancarle reformas y hay que conquistarle derechos, claro que sí, y tenemos que hacerlo manteniendo en alto las banderas de lucha que levantamos durante el estallido social y que siguen contenidas en el programa inmediato que está a disposición de ustedes en el portal digital Revolución Obrera, que siguen vigentes y que siguen siendo básicamente las necesidades que el pueblo ha planteado y que sigue planteando y que se seguirán planteando porque no se ha resuelto absolutamente nada. Y ese es el camino así, es decir, de la organización, de mantener las banderas de lucha, de la movilización, de la huelga política, del paro de la producción. Así es como se prepara y se entrena al pueblo para gobernar, para que sea gobierno en efecto, es decir, para que en ese transcurso de luchar sea capaz, cuando llegue la hora, de derrocar a todos y destruir todo ese aparato podrido que por más que quieran los reformistas y la buena voluntad va a seguir pudriéndose, cabalgando sobre el pueblo y manteniendo un montón de parásitos inservibles, ladrones, corruptos. Adela, nos quedamos entonces con la razón, es decir, podemos decir que los comunistas y esa postura tiene la razón, nos quedamos defendiendo la razón, así no conquistemos mucha gente. Hay que defender la razón y hay que luchar por conquistar mucha gente, claro que sí. Por eso este 15 de noviembre, pues no vamos a quedarnos aislados tampoco. Tenemos que ir a clarificar estas cosas, tenemos que llevar la propaganda comunista, tenemos que actuar también. Claro que sí, no se trata tampoco de quedarnos aislados, pero tampoco se trata de apoyar, como explicaba José, no es a un gobierno, no es a un personaje, no es a Petro, es apoyar a un pacto básicamente con la misma ralea que ha venido oprimiéndonos durante muchos años. Perfecto, José. Y entonces la orientación concreta para el 15, no solamente para el 15, para las marchas que plantea la derecha también, la orientación para el movimiento, para los dirigentes, para los activistas, para esos obreros revolucionarios que nos escuchan y quieren que les digamos qué hacer, y la orientación para los comunistas, ¿cuál es? Yo creo que ya lo hemos dicho, es mantener la independencia del movimiento. Hay que organizar, compañeros, hay que organizar por todas partes, fortalecer las organizaciones, retomar las asambleas, los procesos asamblearios. Hay que fortalecer las organizaciones sindicales, las organizaciones barriales, las organizaciones juveniles. Hay que mantener y reactivar las primeras líneas y hay que organizar la milicia popular y hay que unirse alrededor de las banderas que ya están planteadas y vienen planteadas desde el levantamiento del 2021. Y en ese sentido, toda la labor que tenemos que hacer, los que ya abrimos los ojos, y tenemos que decirle a la gente este asunto, incluso a los compañeros que votaron por Petro. Está bien, y salgan pues a marchar, pero no se olviden de este problema, no se olviden que frente a un golpe militar nos toca estar organizados y preparados, ya no solamente para defender un gobierno, sino para tumbar a toda esa burguesía. O sea, no vamos a llamar a los obreros
a que no marchen el 15. No, de hecho lo van a hacer, Sí, claro. llamemos o no llamemos. No, pero los comunistas tienen que tener una postura. Así, nosotros, nuestra posición, la posición de los obreros revolucionarios es: no vamos a apoyar a un gobierno donde están los mismos de siempre. Eso es incorrecto salir a apoyar un gobierno donde están Los representantes de los representantes de los enemigos del pueblo. ¿Qué A deben, eso es lo que están convocando. qué deben hacer para el entonces 15? los comunistas el 15? Nada. Sí, claro, ya lo había dicho yo. Salir con su Salir. propaganda, con su posición, ayudar a aclarar al movimiento y no dejar que se pierda las banderas de lucha que se levantaron desde el estallido social y que siguen vigentes por el apoyo a uno o el rechazo. Ni por el apoyo ni por el rechazo. Eso es lo que toca hacer. Hay que ayudar a clarificar el movimiento y claro que sí, seguir organizándolo. En mi opinión, tendrían que necesariamente, y ojalá los compañeros de Revolución Obrera lo hicieran, de hacer un comunicado especial llamando al pueblo que votó por Petro a persistir en el camino de la lucha, a clarificar su conciencia, porque indudablemente ahí está el potencial revolucionario también, no para apoyar a un gobierno, que todavía la gente no sabe la capacidad que tiene esa fuerza, lo que ellos representan, para transformarse en una fuerza revolucionaria capaz de cambiar de raíz la sociedad. Perfecto. Yo creo que el planteamiento pues, que han hecho los compañeros ha contribuido mucho a marcar bien esas diferencias y a tener claridad sobre cómo es ese asunto de la política. A veces es complicado uno ubicarse en eso y yo personalmente les confieso pues que para mí incluso no ha sido fácil cuando uno analiza eso, porque pues estar en estas circunstancias donde uno se encuentra una cantidad de gente muy revolucionaria, muy consciente, que quiere cambios, que son progresistas, no necesariamente que sean comunistas, pero que quieren salvar este planeta de la destrucción, que quieren el beneficio para el pueblo, y que ven en ese programa y en esas propuestas y en esos discursos de Petro y de muchos dirigentes del pacto histórico, esperanzas, pues uno se da cuenta que la gente tiende espontáneamente a soñar con eso, a querer eso, ¿sí? A considerar que es posible lograrlo. Y honestamente, sin embargo, los elementos que hemos aquí recogido con los compañeros nos ayudan a entender bien que detrás de esos personajes, de esos buenos personajes, si se quiere, de esos Robin Hoods que se presentan ante la población como salvadores, detrás de esos hay un aparato. Hay un aparato y se llama Estado. Y es un Estado, es una estructura sobre la que descansa todo lo que se hace en la sociedad. Y es un Estado que está diseñado para defender los intereses de una clase o de dos clases en particular. En este caso, un Estado que defiende los intereses de los dueños del capital y de los dueños de la tierra. Es decir, de los dueños de los medios de producción. Nosotros tenemos que entender eso, y eso no es irse contra Petro, eso no es irse contra el pacto histórico. Está bien, incluso en campaña pues se decía, hombre, votar por Petro o no votar por Petro, eso no tiene importancia. El que quiera votar y el que quiera acudir a las urnas, hágalo, sin ningún problema, vaya, vote por Petro. El problema está en detrás de eso, abandonar la lucha, abandonar el paro, abandonar la huelga. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la solución real. Los compañeros en el testimonio que daban al comienzo del programa, los compañeros pues que están lanzados a la huelga en Santander y en Manizales, lo están confirmando. Eso es una confirmación de la realidad. Ellos no les sirvió la negociación. Ellos trataron de hablar. Ellos se reunieron, ellos quisieron hablar y decir, vea, mis necesidades son estas. Y llegó un punto en el que se dieron cuenta la única manera de obtener, ni siquiera obtener la transformación de la sociedad para el comunismo, no, la única manera de obtener su salario, de obtener un contrato de trabajo, de obtener
el cubrimiento de sus necesidades básicas fue el paro. Y se lanzaron a la huelga y están en huelga. Y la única manera de que conquisten eso es con el apoyo. El compañero decía, es que sostener una huelga de 100 es difícil. Compañero, no es difícil si se tiene el método correcto. Pues Porque se esos mantuvo un 100 estallido social. Porque esos 100 tienen que convertirse en fuerza que movilicen Claro, por supuesto. y muevan en la región y a nivel nacional para conseguir los recursos, mover a sus familias, mover a todos sus amigos para sostener la huelga, y así es que hay que hacerlo. Entonces, no es el tema pues de antagonizar los que estamos con Petro o no estamos con Petro. Sí, completamente Votaron, de acuerdo. listo, se acabó la votación, se acabaron las elecciones, llegó el momento de conquistar el programa de lucha en las calles, con el paro, con la huelga. Así es que hay que hacer, y creo que ese es el mensaje más importante que tenemos que sacar de esta conversación que hemos tenido, y todo eso pues que apunte a que más temprano que tarde pues esos revolucionarios comprendamos esta realidad, que es una realidad de una sociedad dividida en clases, y trabajemos no solamente por eso, sino por construir ese partido que necesita la clase obrera para dirigir todas sus luchas. Esperamos haber contribuido entonces con algunas ideillas para todos ustedes. Muchas gracias, compañera Adela. Gracias a ustedes pues por tenerme en cuenta en este programa, y pues el 15 estará la posición de los revolucionarios comunistas allá. Muchas gracias, compañero José. No, nuevamente muchas gracias a los compañeros organizadores del programa, y muchas gracias a la audiencia. A todo el equipo técnico que nos hizo posible este programa, y a todos ustedes que participaron activamente en el chat. Muchas gracias por participar. Compartan este programa, compartan el enlace, que mucha gente necesita conocer estas ideillas, y los esperamos en una próxima emisión de Vanguardia Obrera. No olviden consultar el programa inmediato en el portal digital Revolución Obrera. Gracias, compañeros. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político.